que voy a hacer es tratar de presentar, digamos, como una contextualización tal vez histórica digamos, de las instituciones en educación actual, y sobre todo en base como a una contrastación con lo que fue la institución, la creación institucional, ¿no? Del sistema educacional chileno en el siglo XIX. Y entonces eso quiero contrastarlo con lo que ocurre, digamos, a partir del 73 y del quiebre de la dictadura militar. Ahora, eso porque si uno mira un poco, yo creo, los fundamentos, los valores, los fines del sistema educacional de Chile independiente, digamos, a partir de los años primeros de la emancipación, uno constata que yo creo que uno de los paradigmas, de los marcos de creación de institución educacional en Chile es el marco, el paradigma de la república. Un cierto modelo, podríamos decir, republicano, que tiene bastante, no sé si será el único, pero es bastante activo, como ustedes pueden verlo, y como se puede ver, ¿no? en algunos de los textos como más importantes que arrojan los fundamentos de este sistema. Ahora, como el tiempo no es mucho, voy a tratar de ilustrar un poco lo que significa, y porque por el tipo de presentación mía, voy a ilustrar un poco lo que significa este momento, por así decirlo, republicano dentro de la educación chilena, a partir de un periodo ya bastante avanzado del siglo XIX. No voy a tomar mucho los fundadores, o sea, por ejemplo, dirigentes intelectuales y políticos como Juan Egaña, Camilo Enrique, etc. Tampoco me voy a referir al gran momento de fundación en los años 40 de la Universidad de Chile. Bueno, tal vez instituciones sí responden a ese momento, ¿no? Por ejemplo, al primer momento de la emancipación, al momento fundador, responde un poco, por ejemplo, la creación del sistema de educación, sobre todo educación media, llamaríamos hoy día, con su modelo característico que es el Instituto Nacional. Eso es algo que ocurre en esas primeras décadas. La década del 40 trae la Universidad de Chile. No es que no existiera una universidad, una corporación de tipo universitario anterior, que era la Universidad de San Felipe, pero la Universidad de Chile marca un quiebre dentro de la institucionalidad educacional y especialmente de estudios superiores en Chile. Y ahí entonces son especialmente activos intelectuales como, bueno, lo sabemos, como Andrés Bello, como Ignacio Domeyko, bueno, también Manuel Montt, Antonio Varas, en fin. Pero ese momento, el primer momento es un momento republicano, entonces muy clásico, con ciertos límites también puestos por las obras, sobre todo de Juan Egaña, que era más conservador probablemente. El segundo momento es un momento, digamos, el de Bello, Domeyko, Varas, Montt, etc., un momento también más conservador, ¿no? Es decir, un republicanismo que en el campo de la institución educacional se expresa muy importantemente, digamos, en términos de una fundación republicana que está sobre todo concentrada en la formación de ciudadanos, como lo quiere la teoría republicana, pero en el fondo de la formación de las élites. Eso es muy claro en el discurso de Bello, en el discurso de Domeyko, etc. Pero hay un tercer momento, mucho más avanzado del siglo XIX, que yo quiero digamos, tomar aquí, que es un momento, digamos, de más apertura, por así decirlo, intelectual y de pensamiento y también real, ¿no? del sistema, y que está marcado por varios hitos también importantes. En términos, por ejemplo, de hitos, es importante estudiar, no lo voy a poder hacer acá, pero estudiar algo, la ley, por ejemplo, orgánica de educación de 1879, ¿no? El ministro de Educación es Miguel Luis Amunátegui,
Y esa es la ley en que se explicita, ¿no?, la gratuidad de los estudios primarios, secundarios y universitarios en Chile. Es un esquema que continuó en el fondo hasta después del 73, hasta el año 79. El paradójico es que en el 79 se cumplen 100 años de la ley de gratuidad y ahí se rompe con la dictadura en la idea matriz de esa institución. Pero no fue algo inmediato, aunque hubo transformaciones brutales, sobre todo al comienzo también de la dictadura. Miguel Luis Amunátegui, entonces, y un segundo hito de esta etapa más abierta, no podría decir más amplia del pensamiento educacional en el siglo XIX, también comprometido con el modelo de la República, es el caso, por ejemplo, de un rector de la Universidad de Chile que es Valentín Letelier. Entonces, a ellos dos me voy a referir brevemente aquí, en un primer momento, sobre todo a Letelier, porque Letelier lo que me interesa es cómo él funda las instituciones educacionales, digamos, en términos que hacen mucho recordar lo que pasa hoy día, porque tienen que ver también con un enfrentamiento, con un cierto pensamiento económico, liberal económico, podríamos decir, sobre la educación. Entonces, eso yo quiero citarlo como un primer texto, ¿no? Y entonces, para que ustedes vean, digamos, cómo se fundamenta esta idea de educación pública, de una educación entonces que debe permanecer ajena, por así decirlo, a los imperativos del mercado. El Letelier tiene, digamos, en el campo educacional tiene muchos combates intelectuales, ¿no? Uno, por supuesto, que lo marca también muy profundamente contra la educación confesional, ¿no?, contra la educación católica. Pero lo que yo quiero recoger aquí es otro momento de sus combates por la educación pública, y que es el que lo pone entonces a pensadores, digamos, liberales, ¿no?, a políticos liberales. Letelier defiende a la educación pública, sobre todo en su libro La filosofía de la educación, en fines del XIX. Defiende la educación pública en función del valor republicano de la igualdad. Desde un punto de vista político, dice Letelier, las democracias tienen que dar preferencia a la educación pública, porque la escuela común es una institución esencialmente democratizadora. Según lo han demostrado muchos educacionistas, forma la escuela como república sujeta al régimen de la igualdad. República en que desaparecen las distinciones sociales de la fortuna y la sangre para no dejar subsistentes más que las de la virtud y el talento. A lo que agrega que donde deja de ser pública, la enseñanza pierde su carácter democrático e igualitario, se convierte en un simple adorno de las clases oligárquicas y por el mismo hecho se inhabilita para cumplir sus fines peculiares. Contra una especie de laissez-faire en el campo educacional, contra los partidarios de una especie de laissez-faire en el campo educacional, sostiene Letelier que la educación, y esto es muy actual, no es un bien de consumo. Ni los profesores, dice, son profesores de una industria, ni los estudiantes son consumidores. En el sentido de muchos autores de nuestros días, dice, esta industria debe ser tan libre que un ganapán cualquiera no tenga más trabas para establecer una escuela que para abrir una tienda. Nadie puede suponer que el público carezca de competencia para juzgar entre enseñanza y enseñanza, cuando la tiene para juzgar entre mercadería y mercadería. Pero responde Letelier que el argumento reposa sobre una analogía falsa, porque dice, el que no tiene instrucción alguna carece de competencia para elegir entre enseñanza y enseñanza, como la tiene un consumidor cualquiera para elegir entre mercadería y mercadería. Una industria se establece, nos dice Letelier, cuando la reclama el consumo, y el consumo la reclama en función de necesidades. Lo contrario ocurre con la enseñanza. Cuanto mayor es la ignorancia, más se necesita la instrucción, y menos generalmente se siente su necesidad. Los economistas sostienen que en virtud de la ley de la oferta y la demanda, cuando el Estado no interviene, la iniciativa particular mejora la enseñanza y funda escuelas donde quiera se las necesite. Pero en el hecho ocurre una cosa diferente.
Las escuelas se abren en las grandes poblaciones, donde es mayor la cultura y menor la necesidad, y no en las poblaciones atrasadas, donde es mayor la necesidad por ser menor la cultura. No son estas entonces empresas industriales que se les llama, sujetas a la ley de la oferta y el pedido. Son empresas morales, sujetas a las necesidades de la cultura. Este concepto de necesidad, necesidad social, es muy importante también en Letelier. Eso entonces muestra un poco este estilo de pensamiento que yo calificaba como republicano y que el Letelier llega un poco a una, digamos, a una especie de culminación intelectual, ¿no?, en su filosofía de la educación y en otras de sus obras, y que muestra entonces un poco los valores y las ideas que están detrás, ¿no?, de la educación para Letelier. Bueno, en primer lugar, el carácter pública de la enseñanza, esta idea de igualdad, ¿no es cierto?, pero también esta idea de que la enseñanza, como algo que responde a estas necesidades sociales, tiene entonces necesariamente que no puede, digamos, ceñirse a la ley económica, ¿no?, de las relaciones del mercado, de la oferta y la demanda, etc., porque, digamos, no podemos construir la institución escolar sobre la base de una analogía que es falsa con lo que ocurre con el comportamiento del mercado en general. Bueno, o sea, esta especie de síntesis relámpago, ¿no es cierto?, lo que quiero decir es que este momento, esta institucionalidad que responde un poco a estos parámetros republicanos, que son parámetros que tienen, por supuesto, muchas variaciones, ¿no? Aquí es interesante el libro de Pablo Cristal y Renato Cristi, que se llama La creación, no, la República en Chile, en que proponen la idea de que hay 5 repúblicas. Probablemente hay entonces bastantes maneras diferentes ya que ellos, Campo Enrique, las maneras de entender la república no son las mismas. Letelier es mucho más fuerte en la influencia francesa, no tanto así al origen. En fin, esto es algo mucho más que puede ser objeto de un estudio más detallado. Pero lo que interesa es que en gran medida esa reflexión del tipo republicano sobre la educación me parece a mí que obviamente se interrumpe con la dictadura militar. Y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en un texto de Pinochet, una carta que él acompaña, que le dirige al ministro de Educación, que va a ser Gonzalo Vial, historiador conservador, que acompaña a la Directiva Presidencial sobre Educación Nacional de marzo del 79. Y ahí leemos, por ejemplo, dice Pinochet que en adelante, cito, el Estado centrará el énfasis en la educación básica y a cualquier costo cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos no solo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran. Ahora, esto, para complementarlo, tenemos que relacionarlo con lo que sigue en el texto, y que es lo siguiente. Alcanzar la educación media, dice Pinochet, y en especial la superior, constituye una excepción de excepción para la juventud, y quienes disfruten de ella deben ganarla con esfuerzo, y además debe pagarse o devolverse a la comunidad nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro. Es decir, entonces la idea de que sí, la educación es un bien de mercado, ¿no?, un bien por el que se debe pagar, un bien que responde a una lógica de esfuerzo económico y de pago, etc., ¿no? Esta es entonces un corte muy fundamental con lo que ha sido, digamos, la reflexión educacional republicana anterior, ¿no? Ahora, esta nueva idea de la educación tiene muchos defensores. Yo tengo seleccionados, por ejemplo, unos textos que son muy impresionantes de un economista, asesor del ministro de Hacienda en ese momento, que es Hernán Virgil, que tiene una reflexión muy radical, ¿no?, sobre este tipo de institucionalidad creada. Pero aquí quiero referirme a otro texto, digamos, que se aproxima a algo que también quiero sostener por lo que sigue, ¿no? Y que es un texto de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, bueno, ustedes saben, él fue
podría decir uno, el líder intelectual más importante de la dictadura militar. De hecho fue digamos, él fue el fundador de un movimiento como el gremialismo, y el gremialismo aparece por primera vez con mucha fuerza en una universidad, la Universidad Católica. Entonces, claro, hay todo desde ser al final el personaje político, senador, en fin, de la dictadura, en fin, dirigente de la dictadura. Pero los comienzos de Guzmán están ligados a la universidad y al movimiento, digamos, a la lucha en el campo educacional. Entonces eso hace que en realidad las palabras tengan un cierto valor como para entender lo que sigue. En un artículo que se llama Institucionalidad Universitaria, avances sustantivos entre contradicciones, publicado en la revista Realidad, número 82 del año 81, Guzmán establece que el principio teórico que sostiene toda su argumentación y lo que acabamos de leer en Pinochet, entre paréntesis, es interesante, ustedes también pueden encontrarlo, pero sobre todo en lo que se refiere a la universidad, en el famoso texto, en el famoso documento que se llama El Ladrillo, que es el plan de transformaciones del Estado de Chile que elaboran muchos economistas de Chicago y que a través de Emilio Sanfuentes, conectado con la Marina, se hace cada vez más influyente en el núcleo dirigente de la dictadura. Bueno, entonces dice Guzmán que el principio teórico que sostiene la argumentación es la idea de un Estado subsidiario. Guzmán le imputa al Estado subsidiario el deber, cito aquí, de contribuir al financiamiento de las iniciativas educacionales que surjan de la comunidad nacional. Esto es así porque el Estado tiene el deber de restituir los recursos que extrae de la comunidad nacional. La subsidiariedad implica, en consecuencia, que las universidades públicas deben existir solo en el caso en que la iniciativa privada no pueda cubrir los requerimientos de una educación superior. En el fondo, esto es lo que significa para Guzmán un principio central de la Constitución del 80, que es, bueno, la subsidiariedad, pero en el caso de la educación, la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza significa que en el fondo son los agentes privados los que tienen fundamentalmente que desarrollar la educación. Solo cuando los agentes privados sean incapaces de hacerlo, porque por ejemplo las ganancias sean muy pocas, en ese caso entonces podemos hacer intervenir al Estado. Eso es subsidiariedad. El Estado cumple una función solamente en la medida en que los privados lo pueden hacer. O sea, lo que quiero decir con esto es que todo el campo educacional aparece en este modelo que todavía tenemos, digamos, ¿no? Mirado desde la óptica de los privados. La educación pública y la intervención del Estado es una anomalía. Es algo que habría que tolerar, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Pero no es algo que haya que desarrollar y que haya que fundamentar y que haya que apoyar y que haya que buscar que se desarrolle, ¿no? Porque los agentes fundamentales no es el público de la educación, no es el Estado. Eso sería una tiranía, una dictadura, una cuestión totalitaria para estos pensamientos. El agente fundamental del desarrollo educacional son los individuos que pertenecen a la esfera privada. Entonces, por lo tanto, fíjense, el deber del Estado, dice Guzmán, es estimular la iniciativa privada, no favorecer las instituciones públicas, sino que estimular la iniciativa privada con el fin de que el ejercicio directo de la tarea universitaria sea asumido en mayor volumen por la actividad particular. Reconoce que el financiamiento indirecto estatal es un medio ingenioso para favorecer este objetivo último de la reforma, que es, y aquí lo cito, contribuir a la gradual desestatización de nuestra estructura universitaria. Este es el objetivo, o sea, que el Estado desaparezca de la función educacional y especialmente de la función universitaria. Yo creo que esto es interesante porque muestra de alguna manera las raíces de esta intransigencia, ¿no?, que vemos hoy en día, y que se basan en una cierta idea de incompatibilidad, ¿no? Es decir, todos los principios en que se funda la institucionalidad educacional que tenemos
que ha sido poco modificada porque se expresó en leyes orgánicas constitucionales, como ustedes saben, y era muy difícil cambiarlas, además que la concertación por la democracia tampoco tenía un proyecto sustancialmente diferente en el campo educacional. Entonces, estamos un poco todavía en estos parámetros. Ahora, el otro texto que tenía yo preparado, que también es interesante, muestra un poco esto mismo. Y muestra esto mismo en el campo, algo parecido en el campo de la educación en general. Este es un texto de un economista que se llama Gerardo Jofré, que es asesor del ministro Vigi, como les decía, que ahora es presidente de Codelco, y que en un artículo muy importante que fija la política educacional del régimen militar del 88, que la resume más bien y que la justifica, pero con mucha influencia, se plantea el problema de que, bueno, tiene que haber distintos tipos de educación que sea municipal, educación subvencionada, educación pagada, etc. Pero el punto es para Jofré también cómo se designa a la gente que asista a uno u otro tipo de establecimiento educacional. Y lo que él dice entonces es que la solución que se buscó y que le parece buena es que la gente misma se autoclasifique. Pero señala muy correctamente que las personas pueden autoclasificarse solo si perciben diferencias entre el sistema subsidiado y el sistema pagado. Esto significa, aquí lo cito, nos dice que para que exista autoclasificación debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior a la pagada. O sea, esto es también interesante. Jofré es el único economista que dice las cosas de una manera tan clara. Esto uno lo sospecha, pero él lo dice directamente. La educación municipal subvencionada tiene que ser mala, porque si no es mala, entonces nadie paga por la educación. Ahora, que no se pague trae para él otra serie de inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo que en el fondo la gente reciba pasivamente bienes que no se deben a su esfuerzo económico y a su perseverancia en el campo de ganar dinero, ¿no? Entonces eso es malo para las personas, porque se crea una casta de perezosos, dice, y malo para el país también, porque en el fondo se disminuye como el empuje económico. Esta idea, continúa, suena chocante, claro, es chocante, pero no es sino la realidad que existe en cualquier parte del mundo. Si no existiera esta diferencia, dice, nadie asistiría a las escuelas pagadas. Y eso es lo bueno. Es decir, eso considera que los privados son los que tienen que hacer la educación y la educación privada tiene que ser pagada. La educación es un bien de consumo, como decía Pinochet acá. Ese es yo diría, aspectos bien, así en este resumen mucho rápido, aspectos que me parecen muy importantes del modelo que todavía tenemos acá. Ahora, una última cosa nomás, y ya estoy casi en el tiempo, sobre el tema que se discute hoy día, ¿no? El tema uno de los temas que se discuten hoy día con mucha fuerza, el tema de gratuidad, ¿no? Como yo les decía, esto en el siglo XIX también ha sido objeto de una discusión importante y claro, ahí de nuevo, por ejemplo, intelectuales como Letelier y como, aunque Letelier es más dudoso sobre la gratuidad de la enseñanza superior, pero como Miguel Luis Amunátegui, que está detrás de la ley de gratuidad, son bien importantes. Y ahí tal vez también leer algún pasaje de un texto de Amunátegui, no un texto sobre educación superior, sino uno sobre instrucción primaria, pero en donde algo aparece sobre cómo se funda la gratuidad. Y él lo discute expresamente, ¿no? Y eso es interés, aunque no es lo mismo que la educación universitaria, pero de todas maneras él está detrás de la ley que establece que la educación, tanto la universitaria como la secundaria y la primaria, tienen que ser gratuitas a nivel de educación pública en Chile. Lo que él dice es que, en primer lugar, la instrucción primaria es un verdadero pilar de la república. Esto también sirve para mostrar un poco esta idea de república. Dice, por ejemplo, la instrucción primaria es la piedra angular de una república, así como la ignorancia es la base de las monarquías absolutas. En los gobiernos representativos, cada ciudadano es elector y elegible.
Nadie puede desempeñar dignamente los deberes de todos, de tales, si no ha sido para ello debidamente preparado. La República es el gobierno de todos para todos. Por consecuencia, todos deben ser instruidos para que todos puedan gobernar. La instrucción primaria, dice él, sobre la gratuidad debe ser no solo obligatoria, sino también gratuita. Claro que es la primaria, pero el argumento es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué quiere decir una instrucción primaria gratuita? Quiere decir que cada alumno no debe pagar una cuota por asistir a la escuela, pero no que cada padre de familia pudiente no esté obligado a contribuir con lo que le corresponde para el sostenimiento de la misma. Y esto es, y es un artículo que se puede conseguir a través de una estructura impositiva adecuada, ¿no? Bueno, y entonces frente a la elección entre la educación gratuita o pagada, dice, para nosotros la elección no es dudosa, estamos por la instrucción gratuita y vamos a dar nuestras razones. La instrucción retribuida no puede serlo por todos. El hijo del pobre no puede pagar nada porque su padre nada tiene. Si se adoptase ese sistema, los niños de los ricos pagarían su cuota correspondiente, los de los pobres asistirían gratuitamente a la escuela. Esta circunstancia favorecería y fomentaría desde los bancos de la escuela esa desigualdad entre las clases sociales que la ley debe empeñarse siempre por destruir. El hijo del pobre recibiría la instrucción como una limosna, el hijo del rico como una mercancía, a la cual tampoco daría mucho aprecio, porque vería que costaba a su padre muy poco, unos cuantos reales, tal vez unos cuantos centavos, el valor de un juguete. Se sabe que las cosas que se compran se estiman generalmente por lo que cuestan. Hay necesidades a cuya satisfacción debemos contribuir todos en común, pero no cada uno en particular cuando vamos a llenar. Nadie paga la entrada a un templo, dice Amunati, para buscar un consuelo en la oración. Nadie debe pagar tampoco la entrada de una escuela para ilustrar su inteligencia. La instrucción primaria debe ser gratuita como el público. Bueno, esto en una presentación muy rápida de lo que es un poco este panorama de valores o de fines muy generales que están en un sistema educacional y otro, ¿no? El debate actual sobre la cuestión de la gratuidad toma cursos impresionantemente parecidos al siglo XIX. También aquí se dice, para justificar ahora en el campo de la educación superior, que la idea de una instrucción superior gratuita es regresiva. Bueno, a eso Fernando H. ha contestado muy bien, que es regresiva solo si todos pagamos, si no se pagan impuestos progresivos, ¿no? Si se pagan impuestos progresivos, la instrucción gratuita deja de ser regresiva. Bueno, y la argumentación sigue mostrando que, en fin, que el índice de Gini baja tanto cuanto, pero en general, entonces, la idea central sobre educación gratuita es bastante potente ya a fines del siglo XIX en Chile, y tiene que ver sobre todo con un tema entonces de igualdad, y de igualdad también percibida y sentida, de asociación, de comunidad política, ¿no? De formación de ciudadanía en este sentido. Y eso yo creo que es muy importante y puede ser en parte recuperado como valoración. Eso.